Una pregunta, ¿han podido chequear la plataforma que le llegué a subir algunos materiales el día de hoy? Sí. Bien. ¿Pudieron ver un modelo de contrato de construcción que le subí? Sí, yo lo vi. Yo lo vi. Ah, ok. Bueno, eso es más o menos para que ustedes vayan afianzándose con esto. Le vamos a dar ahora en esta parte lo que tiene que ver con las generalidades sobre el contrato de construcción y es para que más adelante en el camino hagamos unas que otras actividades en torno a estos temas. Pero vamos a iniciar. Cuando hablamos de contrato de construcción, quiero que se entienda que eso es una disminución hecha por mí, El nombre correcto es contrato de empresa para la construcción de edificios. Y el contrato de empresa para la construcción de edificios es aquel contrato mediante el cual una parte, llámese propietario o dueño de la obra, encarga a la otra parte, que es el contratista, para la construcción, reparación o instalación de una edificación, comprometiéndose el propietario al pago del precio en favor del contratista que ejecutará la obra de manera independiente y sin representarlo. Esto que yo les acabo de decir, que es relativo al contrato de empresa para construcción de edificios, ustedes pueden identificar las partes, el objeto y la causa con la misma facilidad con la que se hablan de los contratos a título general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy el propietario dentro del contrato de empresa para construcción de edificios, yo como propietario, ¿cuál es el objeto mío dentro de ese contrato? Yo que busco al contratista como propietario para que me construya el edificio, ¿cuál es el objeto y cuál es la causa mía? ¿Cuál es el objeto? Vámonos con el objeto. ¿Qué tengo que hacer yo? El objeto es el terreno. El objeto en principio sería aportar el terreno, pero ¿cuál para finalmente construir? Porque recuérdense, estamos trabajando bajo la base de que ya el terreno existe. Okay. ¿Cuál sería la otra obligación, la principal que yo tengo como propietario? El edificio. Yo como propietario debo construir el edificio. No. Obtener el edificio. ¿Ese sería el objeto o esa sería la causa? La causa. ¿Y cuál sería el objeto? Los trabajadores. El contratista. El objeto sería pagar el precio. Ah, ok. Tanto de los honorarios del contratista como los distintos gastos en que se puede incurrir en la obra. Y a su vez el contratista tiene el objeto que es, ¿cuál sería el objeto del contratista dentro del contrato de empresa para la construcción del edificio? El dinero. ¿El objeto sería el dinero o sería la causa? Miren, para que no se confundan, cuando yo le diga el objeto, significa lo que yo debo hacer. Y cuando yo le diga la causa, ustedes se enfocan en lo que yo quiero obtener. Entonces, el contratista, que por lo general es un profesional de la ingeniería o de la arquitectura, ¿qué busca dentro del contrato de empresa para la construcción de edificios? El pago de sus honorarios. Bien, entonces, el contrato de construcción, una de las preguntas que nos formulamos, y esto va dentro de lo que hablamos de contrato nominado e innominado, es
si es una variedad de contrato de empresa o si por lo contrario tiene su espacio propio dentro de la nomenclatura jurídica, es decir, es un contrato independiente de los contratos tradicionales. Este contrato es asimilado al contrato de locación de obra, que es un contrato en donde se va directamente a lo que es el contrato de empresa. Luis Josserand, un procesalista francés, define el contrato de empresa, el contrato por el cual una de las partes se compromete, sin entrar al servicio de la otra, a efectuar un trabajo determinado mediante una remuneración. Es un contratista que se compromete a levantar una construcción, un artesano a reparar un mueble, un médico, un cirujano, un abogado que asiste a un investigante, etc. Esta va de la mano con las disposiciones del artículo 1779 del Código Civil Dominicano. ¿Quién me le da lectura al artículo 1779 del Código Civil Dominicano? Profe, repite. 1779. 1779. Yo lo tengo aquí. Adelante, Isabela. El depositante está obligado a reembolsar al depositario los gastos. 1779. Sí. Sí, eso que estoy leyendo. El 1779. Ajá. No dice eso. Vamos a ver qué dice, qué tiene qué tiene por el otro lado. Yo tengo que existen 3 clases principales de locación de obras e industrias. Primero, la de trabajadores que se obligan al servicio de cualquiera. Segundo, la de los conductores, lo mismo de tierra que de agua, que se encargan de la conducción de las personas o transporte de las mercancías. Y tercero, la de los contratistas de obras por ajuste o precio alzado. Entonces, Wesley Rachel, dentro de esas 3 clases principales de locación, ¿dentro de cuál de ellas tú ubicarías el contrato de construcción si te tocara seleccionar una de las 3? Déjeme ver, pues. La segunda podría ser. ¿Qué dice la segunda? Que la de los conductores, lo mismo de tierra que de agua, que se encargan de la conducción de las personas o transporte de las mercancías. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con construcción? Que existen 2 partes. Estaría el contratista y el que construye. Okay. Que es el que realizaría la tarea que se describe en ese segundo. ¿No sería más acertado el tercero, que habla de contratistas de obras por ajuste o precio alzado? Bueno, podría ser también, ahí también se aplica lo que le estoy explicando, que existen 2 partes en el cual hay una que demanda un servicio y ahí está la segunda que realiza la obra. Pero recuerda que estamos concentrándonos ya en una variedad específica del contrato. O sea, ya no estamos acercándonos al área de ustedes, a lo que tiene que ver con la construcción de obra o la remodelación de obra. ¿Lo ven? Pues sí, sí. Perfecto. Entonces el artículo 1779 en su ordinal tercero plantea la de los contratistas de obra por ajuste como una modalidad del contrato de locación de obras e industria. Aunque la doctrina moderna ha considerado que el contrato de construcción debe ser interpretado como una modalidad independiente aparte por las distintas regulaciones técnicas que vienen con estas obras, aunque gran parte de estas regulaciones han sido el producto de la práctica jurídica constante. Entonces,
Dentro de la naturaleza jurídica de ese contrato, claramente podemos darnos cuenta de que estamos frente a un contrato típicamente bilateral o sinalagmático en vista de que ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Ahí no es verdad y que tienen una situación a título gratuito, sino que ambos trabajan a título oneroso. Y esto así en vista de que la parte interviene en el contrato de la construcción, no lo hacen con el propósito de ejercer una liberalidad, sino que cada parte persigue la obtención de beneficios. También algo muy importante a tomar en consideración sobre lo que es el contrato de construcción o el contrato de empresa para la construcción de un edificio es que tiene una importancia extrema el tema de la persona de la contratista y el mismo es en razón de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que con la muerte o inhabilidad del contratista, esto es motivo de terminación del contrato. Aquí cabe preguntarse, ¿es lo mismo un contrato de empresa para la construcción de un edificio que un contrato de trabajo? La relación que hay entre el propietario y el contratista es la misma que puede hablarse que hay de empleador a empleado. ¿Qué opinan ustedes? El que a ustedes la persona que a ustedes lo busquen para la construcción de una obra es su patrono y ustedes son su empleado. Sí. Sí, tengo un sí. ¿Quién más está de acuerdo con José Arturo de que el contrato de empresa equivale a un contrato de trabajo? Más nadie, señores. Más nadie. Yo entiendo que eso es lo mismo. ¿Es lo mismo un contrato de empresa que un contrato de trabajo? Yo entiendo que sí, porque de alguna manera, como quieras, se está contratando para un servicio. Correcto, pero la pregunta es la siguiente. En ese contrato para un servicio, el propietario de la obra es como si fuera el jefe tuyo y tú eres como si fuera el empleado de él. No. Bueno, No. porque eso es el equipo. ¿Por qué no? A ver, Elizabeth. Es que, o sea, como yo lo veo, el contrato de empresa en dado caso, como dijo Giselle, si yo estoy contratando un servicio, no se supone que yo me tiene que dar lo que yo estoy pidiendo. En ese caso no, o sea, como que ellos no son mi jefe. Sí, pero pueden darte lo que tú pidas y eso no quita el hecho de que sean tu jefe. Ahora la pregunta es el tipo de relación que hay entre el propietario y el contratista. ¿Es una relación de subordinación como la que hay en un contrato de trabajo? Creo que no, realmente. No Yo entiendo que no. entienden que no. Miren, aquí es muy importante tomar en consideración que ambas figuras tienen una diferencia esencial. En cuanto al contrato de empresa y en cuanto al contrato de trabajo, en el primero hay independencia jurídica. Contratan de igual a igual. Y en el segundo hay una subordinación jurídica. A diferencia del contrato de trabajo, en el de empresa el contratista no se encuentra atado por un vínculo de dependencia como el que señala el artículo 1 del Código Laboral. Si bien es cierto que el propietario puede venir y decirle al ingeniero o decirle al arquitecto, hey, hazme la obra de esta manera, házmelo de esta otra, el arquitecto o el ingeniero o el contratista, por así, ejecuta la obra con plena independencia jurídica respecto del propietario. ¿A qué nos referimos con esto? A que no está obligado a aceptar las instrucciones y órdenes emanadas que es relativa a providencias técnicas y a procedimientos necesarios para ejecutar la obra. Es decir, esa regla de que
el caballo se amarra donde diga el dueño, aunque sea ahorca, no aplica en el contrato de empresa para la construcción de un edificio. Pueden proveerse las estipulaciones claras, especificaciones de cómo tú quieres la obra, pero una vez estén especificadas, no puede él venir a meterse y venir a cambiarlo todo. No puede decirte, por ejemplo, qué tipo de especificación técnica tú vayas a tener, sobre todo cuando algunas de ellas son relativas a la seguridad y a la calidad del trabajo que se va a entregar. No sé si ustedes me entienden. En español, no siempre el hecho de que ellos sean propietarios significa que ellos sepan lo que se va a hacer ahí. Eso va a depender bastante de las disposiciones técnicas que ahí se hagan. Pero si es un contrato de empresa para la construcción de un edificio, el que opera como contratista trabaja con independencia jurídica e incluso trabaja con tal independencia que el contratista realiza la selección y contratación del personal que trabajará la obra, con ciertos contratos de seguro, compra materiales, pacta otras convenciones, sin tener que someter estos actos a la aprobación previa del propietario. Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia ha indicado que no es de trabajo el contrato en que una persona se compromete a construir un edificio por un precio determinado, pues el trabajador no está sujeto a órdenes ni direcciones del dueño. En consecuencia de que no son el mismo contrato, no se aplica la legislación laboral, la competencia de la jurisdicción civil ordinaria y en cuanto a la responsabilidad civil se refiere, el propietario no es responsable de los actos realizados por el contratista como comitente de su asalariado, sino que es el contratista quien, al obrar de modo independiente, asume los riesgos inherentes a la edificación de la obra. ¿Se entiende esa parte? Sí. O sea, trabajas con independencia, pero asumes los riesgos. Entonces, es lo mismo ya comparándolo con el contrato de empresa, con el contrato de mandato. El contrato de mandato tiene el artículo 1984 del Código Civil. Mientras el mandato, una parte da poder a la otra para que esta última lo represente, en el contrato de locación de obra el propietario no da poder de representación al contratista. Es decir, el contratista no va a realizar actos en nombre del propietario, sino que estará únicamente obligado a ejecutar una obra del propietario. Por ende, aunque tengan ciertos parecidos, no son lo mismo. Y el contrato de venta y el contrato de construcción son lo mismo para ustedes. Porque en cierto modo el contratista le está vendiendo un edificio. ¿O no? Creo que no, no son lo mismo. No crees que es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar que no es lo mismo? Bueno, me parece que el contrato de venta, o sea, en comparación con el contrato de construcción, creo que el contrato de construcción, digamos que tiene más pasos, supongo, que el contrato de venta. Porque tu contrato de venta es como más como compra y pago. Pero el contrato de construcción como que hay muchos pasos intermedios, creo. Claro, es como, hay un tema y está establecido en el artículo 1787 del Código Civil, en donde la convención, en este caso, es netamente un contrato de empresa y no de venta. Es el hecho porque, por lo general, quien suministra los materiales es el mismo propietario. Ahora bien, si es el fabricante que suministra la materia, ha opinado la jurisprudencia francesa que el contrato será una venta si el valor de la materia es superior al trabajo. Aquí yo diría que sería extraño el caso que sea de venta, porque aun cuando tú sea una situación precontratada, creo que el único ejemplo válido, el único ejemplo viable es el de los contratos de llave en mano, que normalmente son
los promotores y los desarrolladores que te venden con todo y plano y terminan entregándote con llave en mano lo que te están vendiendo. Normalmente te venden un proyecto y es cuando terminan el proyecto que te entregan todo. Pero fuera de ahí, si es algo que donde tú estás trabajando directamente en el proceso de construcción, es un contrato de empresa. Entonces, de aquí pasamos a el contenido del contrato de construcción. ¿Qué debe contener un contrato de construcción? Algunos elementos son lo que tiene que ver con el aspecto básico del contrato y otro tiene que ver con las especificaciones. Cuando hablamos del contrato básico, hablamos de todas las disposiciones en las que empezamos a hablar originalmente en la presente clase. Hablamos, por ejemplo, de la identificación de cada una de las partes, el objeto del contrato, es decir, la obra a construir o a remodelar, las obligaciones principales y accesorias del contratista, los honorarios y el precio con la forma de pago incluida. Los costos indirectos, que aquí es donde la situación se pone un poquito turbia, porque aquí entra lo que son la dirección técnica, entra la supervisión, entra el seguro, entra el transporte, gasto de administración, en fin, toda una amalgama de gastos que incluso imposibilita que, ¿cómo decirlo?, tengamos un precio fijo, que incluso esa es una de las razones por las cuales se descarta que sea una venta, porque por lo general cuando usted va a comprar una laptop, usted le dan el precio clave de cuánto es una laptop. Cuando usted va a comprar una casa, le indican el precio de una casa. Ahora, cuando usted se mete en construcción, señores, eso es como la mar. Y se lo digo porque yo me metí en construcción pensando que iba a gastar X cantidad de dinero y debo decirle que lo que terminé gastando va muy lejos de esa X. Entonces, esos son los costos indirectos y también el tema de los imprevistos. Y finalmente también fórmulas de solución de conflictos. Mucho de esta justicia contractual, las técnicas modernas abogan porque cuando las partes tengan algún tipo de problema no vayan directamente a tribunales, sino que tengan fórmulas, por ejemplo, de mediación, de conciliación, de arbitraje. El arbitraje es un procedimiento muy importante que ustedes deben dominar porque les ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo y pueden quizás resolver más amigablemente la situación. Y hay lo que se llama la prórroga convencional de la competencia, es decir, que si vamos a tribunales también podemos acordar cuál tribunal, es decir, cuál tribunal territorialmente es el que va a conocer de nuestra disputa. En fin, todos estos elementos son lo que constituyen el contrato básico. Yo sé lo que ustedes me van a preguntar, pero profesor Adriano, si eso es lo básico, ¿qué son las especificaciones? Bueno, las especificaciones, y en eso ustedes quizá puedan darme mejor clase que la que yo les puedo dar, son básicamente elementos que no pueden quedarse dentro de la redacción del contrato. Que es mejor tenerlo ahí para evitar cualquier imprevisión, es decir, la lista de materiales a utilizar, la cantidad de dependencia, presupuesto. ¿A ustedes ya le han dado clases de presupuesto allá en la universidad? Sí. Bien. Es un trote, ¿verdad? Lo del presupuesto. Poco duro, sí. No sé. Entonces, esa clase es muy importante para esta parte de la contratación, porque aunque un presupuesto puede tener una finalidad tentativa, mientras más preciso sea el trabajo que ustedes hagan con el presupuesto, más eficientes son. Y el ser eficiente en este tipo de trabajo les garantiza mayor calidad y mayor margen de beneficio. Entonces, también la forma de la construcción. Como ustedes son arquitectos, también les encanta que el diseño apele a cierto tipo de filosofía artística o whatever. Ese tipo de cosas puede ser también convenida dentro de la construcción. Y todas las especificaciones técnicas que sean necesarias que figuren en el contrato. Entonces, aquí vale preguntar, para ustedes, los planos arquitectónicos de la obra son parte integral del contrato de construcción, sí o no? Los planos que ustedes hacen.
previo a la construcción de la obra. Son parte integral del contrato de construcción. Sí. Ok, tengo un sí. ¿Quién más? Yo creo que sí. Sí, yo digo que sí. Tengo 3 sí, 0 no. ¿Alguien más? Más nadie. Los planos arquitectónicos de la obra forman o no forman parte integral del contrato de construcción. Más nadie. Bueno, pues le adelanto que la Suprema Corte de Justicia ha establecido taxativamente que no, que los planos arquitectónicos constituyen meramente un soporte matemático a los detalles del contrato básico. Aquellas unidades que estén diseñadas en los planos, pero no contempladas ni en el contrato básico ni en las especificaciones, no pasan de ser proyectos tentativos que no obligan al contratista. A opinión de autores como Ángel Aquino, esa solución se ajusta a la práctica empresarial y profesional en el área, donde es frecuente que un proyecto de construcción sea sometido a múltiples rebajas y recortes por el propio propietario. Además, el objeto preciso de las especificaciones de esto que ustedes ven aquí es detallar todos y cada uno de los pormenores de la obra, de manera que queden perfectamente definidos por los caracteres y dimensiones de la misma, y las obligaciones del contratista para el propietario y viceversa. Entonces, el objeto de la obra, la construcción de un edificio. También cuando aquí hablan de construcción, ustedes también pueden asimilarlo a reparación del edificio, ya que en República Dominicana se somete para los mismos requisitos la construcción, se somete a los mismos requisitos para la reparación. Entonces, aquí que vale preguntar, ¿qué es un edificio? Esa parte la vamos a dejar para la próxima clase. Y finalmente, en lo que tiene que ver con las partes que intervienen en el contrato, está lo que es el propietario, que puede ser cualquier persona física o moral, y el contratista por igual. Y ojo, el contratista puede ser igualmente cualquier persona física o moral y no tiene que cumplir ningún requisito esencial relacionado con el ejercicio de las ramas profesionales de la construcción. En español, el contratista ni tiene que ser ingeniero ni tiene que ser arquitecto. O en el caso de que sea una sociedad comercial, no se le exige bajo ninguna óptica que tenga que tener dentro de sus accionistas un ingeniero o un arquitecto. En otras palabras, usted cuando vaya a ir donde un contratista, ese contratista cuando vaya a ver no tiene que hacer ninguna de las dos cosas. ¿Qué sí tiene que hacer? El contratista tiene que ubicar a un ingeniero y a un arquitecto para la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque la intervención del ingeniero y de arquitecto y de otros profesionales es imprescindible para la ejecución de la obra, pero no para la realización del contrato de empresa, cuando se trata del sector privado. Ya en el sector público, conforme a la ley de adjudicación de obra, se le deben exigir estos requisitos de carácter profesional. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con esto. Personalmente, yo digo que
si tiene que existir por lo menos un requisito de facultad habilitante, que la persona que se busque como contratista sea un experto, sea en el área de ingeniería o sea en el área de arquitectura. Y en la práctica normalmente es así. Ahora, lo que le quiero decir a ustedes es que para los fines puramente contractuales, ni se exige que sea ingeniero, ni se exige que sea arquitecto. Para la próxima clase vamos a darle continuación a este tema del contrato de empresa. Le vamos a dejar una serie de asignaciones para que en la próxima clase la tengamos listas. Y nada, si tienen alguna pregunta de todo lo que se ha dado aquí el día de hoy. Todo bien. Excelente. Pues siendo las 8:34 del 1 de marzo del año 2022, nos despedimos. Hasta la próxima, señor. Bye, profe. Chao. Bye, profe. Bye, profe. Bye.